La semana pasada revisamos la anatomía, por así decirlo, de la muerte del Señor Jesús, específicamente en su crucifixión. Hoy vamos a ver, pues obviamente, su fallecimiento, pero desde el punto de vista de la fisiología. La fisiología es esa parte de la medicina muy interesante, muy maravillosa, es el funcionamiento. Cómo funcionan nuestros órganos, cómo funciona todo esto de la sangre, cómo funciona el corazón, cómo funciona el cerebro, etcétera, etcétera. Todas esas partes de nuestro cuerpo, cómo se da el funcionamiento. Y es que definitivamente fue la pérdida de sangre la que terminó con la vida del Señor Jesucristo, pero vemos en él un colapso, no como una pérdida en donde simplemente dejó de latir su corazón, sino que lo que vemos en él es un colapso. Recordemos. Está crucificado el Señor Jesucristo con estos clavos, sea dos, sea uno que atravesaba tanto los dos tobillos o uno en cada tobillo, no sé, pero estaba clavado sus tobillos sobre el madero y el punto más lógico en donde debían ir los clavos pues sería la muñeca, que tiene la misma lógica de con los pies. El Señor Jesús tenía esta llaga terrible en su espalda que precisamente era lo que daba contra el madero y al moverse él, pues entonces tenía este sufrimiento, tenía este dolor, tenía este malestar espantoso sobre esa llaga, lo cual por supuesto provocaba mayor y mayor sangrado, no solamente dolor. Debido a que tenía los brazos elevados, la fisiología nos indica que necesitaba moverse, necesitaba tener ciertos movimientos, tanto por sus piernas como por sus brazos. ¿Qué pasaba con sus piernas? Lo que pasaba con sus piernas es que todos tenemos en nuestras piernas lo que se llama la bomba venosa. La bomba venosa es lo que forma todas nuestras venas, las venas de nuestras piernas. Y necesitamos caminar, necesitamos movernos, necesitamos estirar nuestras piernas. Esto es algo que debemos hacer. No, nadie puede tener sus piernas inmóviles por mucho tiempo, pues debido a esto, lo que sucede es que empieza a fallar esa bomba venosa. Empieza a fallar esa bomba venosa y se da el problema con el corazón. Esta bomba venosa auxilia al corazón, ayuda al corazón. El Señor Jesús tenía que impulsarse. Tenía que empujarse para poder hacer que la sangre de sus piernas lograra fluir hacia arriba, hacia el corazón y así poder irrigar partes de su cuerpo. Los brazos, pues obviamente al tenerlos de esa forma, tan estirados y tan inmóviles, lo que provocaba era que tuviera problemas de respiración. Al hacer esto, nuestro diafragma se eleva y entonces nos comprime los pulmones. Entonces él necesitaba moverse para tener al menos un poco de alivio. Esa era la condición del Señor, ese fue el sufrimiento del Señor, minuto a minuto y por supuesto hora tras hora. Tenía que estar en esa cruz, dice el apóstol Pedro, que sobre su cuerpo, en el madero, fueron cargados todos nuestros pecados, así que él tenía que sufrir. No era simplemente llegar ahí y entonces morir, sino tenía que estar ahí, tenía que estar resistiendo ese sufrimiento terrible. Dificultad para respirar, los dolores espantosos, por supuesto, al moverse, al mover sus piernas, al mover sus brazos. Esto provocaba ciertamente dolores horribles, pues de seguro estos clavos tocaban nervios muy valiosos, muy importantes y que provocaban dolores severos cada vez que lo hacía. Pero necesitaba respirar, por eso lo hacía y esto le provocaba cada vez más y más dolor. Nosotros, al estar parados, pues tenemos el esfuerzo en nuestro corazón, pues el corazón tiene que estar bombeando sangre, bombeando sangre. Si estuviéramos acostados, cuando estamos acostados, el corazón no se esfuerza. ¿Que se acuerdan? Es lo primero que les dicen. Pareciera que tal fulano de tal tiene un ataque. Bueno, ¿qué hay que hacer? Acuéstenlo o échenlo, ¿no? Le decimos, échenlo y levántenle las piernas y todo lo demás, porque lo importante es la circulación. Bueno, la postura de una persona crucificada, pues ya sabemos, era como que estaba parado y eso provocaba mayor esfuerzo en su corazón.
Pese a todo eso, el crucificado lograba durar varios días y esto era la norma, lograba estar ahí varios días. Los soldados romanos solamente lo clavaban y tenían que sentarse ahí a esperar a que el sentenciado falleciera. Eso es lo único que tenía que hacer. Pero el Señor Jesucristo no pudo hacer eso, no debía hacer eso, no sucedía eso en él debido precisamente a su pérdida tan fuerte, tan terrible de sangre y esto por causa de la flagelación. Esta pérdida de sangre, esta imposibilidad con la bomba venosa, esta incapacidad y de ya no tener tanta sangre en su cuerpo, hacía que las reservas de sangre entonces empezaran a consumirse, empezaran a sacar toda su sangre. Eso quiere decir que su sangre empezó a drenarse de sus piernas, del hígado, del vaso, también de los riñones. Ya la sangre ya no regaba hacia los riñones. Estos serían los sistemas de supervivencia del cuerpo. Más o menos es como cuando una persona, saben, aquellos que están en las montañas se van a esos lugares bien templados y entonces terminan perdiendo una parte de la nariz, terminan perdiendo dedos o manos. Esto no es porque hay mucho frío ahí. Por supuesto que hay mucho frío ahí, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el cuerpo siente tanto frío que dice, ya no le voy a llevar sangre a los dedos, a la nariz, a la cara, sino que necesito llevarle sangre a los puntos vitales elementales, sea cerebro en primer lugar, corazón, por supuesto, y los pulmones. O sea, esos son los sistemas de supervivencia. El Señor ya estaba entrando en estos sistemas de supervivencia y ciertamente sus horas, pero más bien minutos, ya estaban contados. Él había muerto desde que lo flagelaron. Ya de eso no se iba a recuperar nadie. Solamente era cuestión de tiempo que Él llegara a a la cruz y pudiera recibir todos nuestros pecados sobre Él. Al recibir todos nuestros pecados sobre Él, es lo que dice uno de los textos, Mateo 27:49. Cerca de la hora novena, esto es decir, ya cerca del final, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Ciertamente es una referencia a uno de los salmos, pero ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dice esto el Hijo de Dios? Porque Él se convirtió en pecado. Capítulo 5 de Segunda de Corintios es lo que nos explica el apóstol Pablo de acuerdo con sus visiones, de acuerdo con sus revelaciones del mensaje y el evangelio que él recibió para entregarlo a nosotros. Él se convirtió en pecado debido a que cargó sus pecados y mis pecados. Esto hizo que el Padre mismo, que el Padre Celestial, lo rechazara. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado, porque Dios no puede convivir contra el pecado, con el pecado mejor. Dios no puede estar cerca del pecado, Dios no puede aceptar el pecado y esta era la razón y es la razón por la cual Dios no puede recibir a la gente en su gloria. Dios es bueno, Dios quiere recibir a todos. Porque Dios es bueno, Dios no puede recibirlos a todos. Hay que entender eso. Una persona tiene fe, pero ya tiene la justificación. La justificación solamente la da Cristo. Y lo que hay que hacer es recibir a Cristo. Esa es la única forma de recibir la justificación. ¿Por qué? Porque Él cargó todos sus pecados. Él se convirtió en pecado, en maldad. Se convirtió en eso. Y por eso fue rechazado por el Padre Celestial. El hecho de menospreciar ese sacrificio, de tenerlo de menos, de hacerlo de lado, de decir, no, eso no sirve, no, me voy a dedicar a meditar, me voy a dedicar a hacer mis propias justicias, quiere decir que está rechazando o es una expresión bíblica tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Está teniendo por inmunda la sangre del pacto? Tomando religiones y otras formas para justificarse. Está rechazando al Hijo de Dios y a causa de ese pecado irá a condenación eternamente. El mensaje del Evangelio es claro. Tan asqueroso es el pecado, tan detestable es para Dios, que incluso Él, aunque sea por un momento, pero rechazó a su propio Hijo, a su propio unigénito, lo rechazó.
a su propio unigénito. ¿Qué cree que dirá de su familia? ¿Qué cree que dirá de toda la gente que lo rechaza? Es cierto, queremos a fulano, queremos a tal, pero tienen un problema y tienen un problema grave, que Dios no tolera el pecado. ¿Por qué? Porque es bueno y porque es justo. No lo tolera. Dios era amigo de Abraham y lo tenía en el paraíso, que en realidad era como una cárcel, no de sufrimiento, pero era una cárcel. Pero él era amigo de Abraham, tenía fe, estaba esperando en Dios, sí, pero no lo podía llevar a su gloria. Era amigo de David y David varias veces dice, cuando yo descienda al Seol, o sea, cuando yo descienda al lugar de los muertos. Él nunca dijo yo voy a ir al cielo, él no sabía, él solamente ponía su confianza, él tenía su esperanza, perdón, confiaba en Dios, lo que Dios iba a hacer. Y la única justicia, por eso le llama el apóstol Pablo, la justicia de Dios que trajo a este mundo, es la única justicia que existe, es por medio del Hijo de Dios. Él tenía que resistirse ese tiempo para morir, para poder estar en la cruz, para poder recibir nuestros pecados, entonces ya podía morir. Con su muerte destruía la muerte y destruía el imperio de la muerte que estaba establecido en esta tierra. Capítulo 2 de Hebreos. Él estaba viviendo minutos nada más, él estaba contando los segundos nada más y estaba sintiendo cada momento de dolor, cada momento de padecimiento. Ahí menciona la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Él fallece a las 3 de la tarde. A medida que iba avanzando hasta ese momento, lo que sucede o lo que podría haber sucedido y alguien lo podría tomar como ventaja era que la sangre ya no llegaba más a sus brazos y ya no llegaba más a sus piernas. Por lo tanto, entonces, tal vez ya se le empezaban a dormir sus brazos, sus piernas, ya no las sentía. Y eso podría haber aliviado el dolor. Y podría verse eso como una ventaja, pero en realidad lo que estaba sintiendo el Señor era la muerte, que lo estaba tomando poco a poco. Parte y parte de su ser estaba, de su cuerpo, estaba muriendo poco a poco. Tenía que sufrir esa muerte porque era el sacrificio, era el único sacrificio para nuestros pecados y es la única justicia que existe para los seres humanos. Lo que debemos entender, hermanos, es que la religión no sirve de nada. La religión no ha salvado a nadie. Y al decir la religión no me refiero a una religión en específica, cualquier religión. Porque el hombre no puede justificarse delante de Dios. No ha existido ni siquiera uno. Solamente existió un hombre justo que fue Cristo, que no era solo hombre, que también era Dios. Y Él es quien sirve como salvación para el ser humano. Un poco antes de su fallecimiento viene este evento tan singular en el cual nos vamos a concentrar. Lucas 23:39. Tengan sus Biblias abiertas, por favor. Habían dos malhechores. Dos malhechores. No recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché eso, pero sospecho que también tiene que ver con aquella religión oficial. Ustedes ya saben, ¿no? La que dijo, había un ladrón bueno y había un ladrón malo. No, no había un ladrón bueno y no había un ladrón malo. Los dos eran malvados. Los dos eran malhechores, los dos. Habían dos malhechores al lado de él. Y en medio de este sufrimiento del Señor Jesús, en medio de este soportar, en medio de este tolerar, increíblemente empieza esta conversación. Bueno, que no se nos olviden los insultos, los desprecios, los señalamientos que hacían todos los que estaban alrededor. Que no se nos olvide eso. Pues ahí estaban y los evangelistas lo mencionan claramente. Pero en medio de todo esto,
se da esta discusión. Y es una discusión un tanto teológica, es elevada, es una discusión de fe, es increíble. Pero lo cierto es de que no es que sea teológica porque estos dos malhechores sean teólogos, sino porque es un dilema universal y ellos están representando a todos los seres humanos. Por eso es que lo señala Lucas, por eso es que lo deja marcado y traten de memorizarlo, recuérdenlo siempre. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. ¿Por qué es universal? ¿Por qué esta situación es universal? ¿Cuál era la intención del primer malhechor? Leamos, si tú eres el Cristo, estas son las palabras del primer malhechor, no del malo y el otro el bueno, no, los dos son malhechores. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El ser humano se deja llevar por señales fantásticas. Sálvate a ti mismo. Ordénale a esos clavos que salgan. Ordénale a tus heridas que sanen completamente. Entonces voy a creer. ¿Les ha tocado eso? Yo no sé por qué a mí me ha tocado tanto eso. Cuando evangelizo a una persona y le doy todo el mensaje, que Dios me dé una señal, me contesta. Que Dios me dé una señal. ¿Y qué señal quiere? ¿Luces? ¿Ángeles? ¿Arcoíris? ¿Qué es lo que quiere? ¿O quiere que le abra la tierra y le muestre el infierno? Ah, entonces sí voy a creer. ¿Se acuerdan? Capítulo 16 de Lucas también. ¿Se acuerdan? Ah, entonces ahí tuvo pena y tuvo miedo. ¿Quién? El rico. Cuando ya estaba en el infierno. Abraham manda a Lázaro. Manda a alguien que le hable a mi familia. Hasta entonces tienen miedo, pero no tienen arrepentimiento. Esto será clave. Esto será muy importante. ¿Y cómo termina la expresión de este malhechor? Y a nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús tenía que manifestarse? ¿Por qué Jesús tenía que hacer un espectáculo de sí mismo y aún así todavía salvarlos a ellos? Es que eres buena onda, ¿no? Tú estás aquí con nosotros, eres buena onda. Si haces eso, lo puedes hacer por nosotros. Y así nosotros podemos seguir haciendo lo malo. La conciencia universal. Eso es lo que quieren los seres humanos. No quieren nada de Dios. Quieren quedarse aquí, quieren que el mundo viva eternamente y ellos quisieran vivir eternamente para seguir haciendo lo malo. Todos los seres humanos, y digámoslo así, todos somos así. Eso es lo que vemos en nuestra humanidad. Eso es lo que sentimos. Queremos que el Señor me sane para seguir haciendo lo malo. Quiero que el Señor me bendiga para hacer lo malo con esas bendiciones. No quiero cambiar. No quiero arrepentirme. Esa es nuestra maldad. Ese es el pecado. Vean las señales, así como Cristo fue abandonado por su Padre. ¡Qué señal tan fuerte! A causa de recibir el pecado de todos nosotros. Nosotros, aunque vemos el sacrificio de Cristo, muchas veces queremos seguir haciendo. Y lo digo primeramente por mí, queremos seguir haciendo lo malo. No nos llama la atención, no nos llama a juicio, no toca eso nuestra conciencia.
que sobre él fueron cargados nuestros pecados y nosotros también somos culpables de su muerte. Por eso los apóstoles en los mensajes evangelísticos llaman al arrepentimiento. Algunos malentienden que ese arrepentimiento se refiere a los fariseos porque ellos crucificaron a Cristo. No, el arrepentimiento ellos lo siguieron predicando. Todos nos debemos arrepentir porque nuestro pecado cayó sobre Cristo para que Él pudiera cancelar todo ese mal. ¿Será que estaba en la mente de este malhechor? Bájame de la cruz, ya vi la señal que hiciste, así que yo te voy a seguir. Bájate de la cruz y bájame de la cruz. Dame a mí un tiempo más de vida y yo voy a obedecerte en todo lo que hagas. ¿Eso estaba en su mente? Quería salvarse a sí mismo. Egoísta, egolatría. De los pecados más satánicos que existen. Yo me quiero satisfacer a mí mismo. El único que importa soy yo y yo. Nadie me tiene que decir nada, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios. Dios no tiene que dirigir su vida. Por eso dice el profeta, Isaías 53, perdón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien hace lo que quiere. Esa es una expresión que aparece en el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero ese camino siempre nos lleva a la condenación. Ese camino siempre nos lleva a la perdición. Por eso el arrepentimiento es vital. Por eso el dejar esa vida. Él quería salvar su vida. No se trata de salvar su vida. Por eso lo dice el Señor una y otra vez. Tienen que perder su vida por causa de mí. Tiene que negarse a sí mismo por causa de mí. Tiene que dejar de hacer lo que usted quiere y empiece a hacer lo que yo quiero. Eso y ese es el que se salva. Ese es el que se salva. Pero yo tengo fe. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Reprendiéndole el otro, este es el otro malhechor. No el bueno, es malhechor. Le respondió diciendo, o sea, se empezaron a hablar entre ellos, ¿no? Un malhechor le dice al otro malhechor, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es una pregunta retórica, ciertamente no. Y les digo todavía más, el malhechor no temió a Dios ni siquiera en el infierno. Porque los que están en el infierno no temen a Dios, no se arrepienten, no cambian. Solamente es una existencia de fuego, de oscuridad y de dolor. Eso es el infierno. Es lo único que les queda. Ni siquiera en ese momento difícil, ni siquiera en ese momento terrible tienes tu temor. Ni siquiera ya cuando estás por caer en el infierno, ahí tienes miedo. La condición del ególatra, la condición de aquel que está alejado de Dios, que se ha puesto a sí mismo en el trono de su vida y define su vida como él o ella lo desea. Si en algún sentido les parece un tanto familiar, no es porque eso se haga ustedes. Hay todavía algunas cuantas características y todas las tenemos. Son características que el Espíritu Santo está puliendo, o al menos está tratando de pulir, pero está haciendo la obra en nosotros. Por eso estamos, por eso venimos, por eso escuchamos. Ya no se trata de hacer mi vida a mi gusto, se trata de que Cristo haga en mí lo que Él desea. Pero continúa en esta discusión teológica muy interesante, versículo 41. Nosotros, le está hablando al otro malhechor, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este es uno de los puntos más difíciles cuando uno evangeliza. La gente no lo capta.
La gente dice, tengo fe y Dios es bueno, entonces me va a salvar. Dios ha hecho cosas buenas conmigo, me ha ayudado, me ha alentado, he tenido unas cuantas sanidades, entonces no hay problema. Pero no entienden la realidad de la palabra de Dios, la realidad del Evangelio, la realidad de la fe. Y la realidad es que todos merecemos estar en el infierno. No existe ni una excepción. Perdone si le ofende, ¿no? Pero si usted cree que con venir a la iglesia cada domingo le está haciendo un favor a Cristo, no le está haciendo un favor a Cristo. Él nos hizo el favor a nosotros. Es Él quien nos bendice con su palabra. Es Él quien nos da su paternidad. No tenemos nada que demandarle a Dios, no tenemos nada que exigir de Dios. Nosotros merecemos estar en condenación. Y eso es lo primero que debe saber aquella persona que va a acercarse a Cristo Jesús, que le necesita, porque en su maldad, en su vida y en la miseria de su pecado, no ha hecho nada más que merecer toda la condenación, merecer toda la ira de Dios sobre sí. Y esa es la condición de todo ser humano, no hay excepción. Nadie se salva, nadie es bueno, nadie es justo, nadie lo logra, nadie está alcanzando. La verdad es tajante. Por eso vino Cristo. Justamente padecemos lo que recibieron, lo que recibimos, lo que merecieron nuestros hechos. Así deberíamos ser todos nosotros. Ser humildes de corazón en todo momento. Dios nos da una salvación tan grande, es una expresión bíblica, una salvación tan grande, sí, porque teníamos una condenación espantosa. Así que no le hacemos ningún favor a Cristo por creer en Él, ni por venir a la iglesia, ni por leer su palabra. Es el favor de Él, es la gracia de Él, que nosotros tenemos todavía bendiciones de Dios. Que por cierto, aclaro, esto es de Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Qué malvado se ha vuelto el Evangelio en muchos lugares, ¿no? En donde recibimos bendiciones porque fulano de tal abrió una ventana especial. Recibimos favores porque el fulano tiene un gran cargo y tiene un gran manto, entonces él lo está declarando. Se oía esto un tanto como payasadas en aquel momento, ¿no? Ya, y decíamos, bueno, sí, son payasadas. Pero el problema es que le quitan la gloria a Cristo Jesús y a su sacrificio. Gracias al sacrificio de Cristo, gracias al tormento de Cristo, es que yo tengo favores y no se lo tengo que agradecer a nadie más. Ni a declaraciones, ni a sueños, ni a profecías, ni a visiones de nadie. Ni porque nadie me lo dijo, ni porque nadie estableció ninguna cosa. No importa. Lo único que importa es darle la gloria a Cristo porque con esto damos testimonio de que Él nos ha dado su gracia y ha traído esta bendición gracias a su sufrimiento, su muerte, su padecimiento y en esa cruz Él cargó todos nuestros pecados. Así que agradézcale a Cristo todas sus bendiciones y todos sus favores y no lo niegue y no se quede callado o callada. Es gracias a Él y sírvale de esa manera. Gracias a Él, gracias a su sacrificio. No nos hace falta nada. Ya tenemos la justicia de Dios y tenemos el favor de Dios. ¿Qué más nos hace falta? Tenemos una salvación eterna, gloriosa, perfecta. Tenemos una herencia. Lo que tenemos que hacer es defender el nombre de Cristo, seguir clamando y glorificándole a Él. Eso es. Y ahí está nuestra herencia. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este, más este.
ningún mal hizo. Aquí empieza este desarrollo maravilloso en este malhechor. Lo único que podemos concluir es que Dios puso fe en esta persona. Y aunque también debemos atribuirle a la virtud, a la actitud de Cristo, cómo le insultaban y él solamente decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cómo le clavaban sobre esa cruz y él solamente decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa persona es justa. Esa persona nunca hizo ningún daño. Esa persona no quiere hacer ningún mal sobre nadie. Eso es lo que concluyó este hombre en su humildad. Y con eso concluyó que este hombre era Dios, definitivamente. Por forma de burla le pusieron un título. Este es el rey de los judíos. Pero cuando ve ese título, este hombre no lo ve a modo de burla. Dice verdaderamente, este merece ser el rey. Verdaderamente, este es digno de ser rey. En su poca ilustración, pero gran fe puesta por Dios, al ver al Hijo de Dios en esta forma, en este madero, solamente hace una súplica, un llamado que le valió la salvación. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Qué gran diferencia, ¿no? Todavía nosotros tenemos, no que nuestra fe sea de esa manera o deba ser de esa manera, pero todavía nosotros tenemos un listado de cosas. Un listado de cosas. Yo he hecho esto, he ido a la iglesia, he leído aquí, he leído allá. ¿Cree que por eso el Señor le va a salvar? Y las personas del mundo, las personas religiosas, las personas que hacen y se esfuerzan, tienen un listado y dicen, Dios me tiene que salvar. Y esa frasecita, Dios es bueno, Dios es benevolente y me tiene que salvar, eso compromete a Dios. Quiere decir que si los echa al infierno, entonces Dios es malvado. ¿Se dan cuenta? El egoísmo, la maldad, el pecado. Dios es malvado si me echa al infierno. Y es lo que el mundo también concluye. Por eso cuando venga Cristo van a luchar en contra de Él, en contra de su reino. Porque Dios tiene que deshacer todas estas cosas para dar paso a un reino de justicia, a un reino de bendición. Pero ellos quieren seguir luchando por el mundo. El llamado de este hombre es un llamado humilde, simple, suplicando piedad. Acuérdate de mí. Yo voy a morir, no te estoy pidiendo que me salves. No te estoy pidiendo que me des más tiempo para seguir haciendo lo malo. Yo sé que mis maldades me llevaron hasta este punto de la muerte y merezco la condenación. Pero el clamor es maravilloso, no, acuérdate de mí. Eso necesita la gente. Que se les exponga el Evangelio de tal manera que ellos puedan decir, acuérdate de mí. Aquí estoy yo, pecador, soy malvado, soy perverso, pero todo te lo doy. Si te sirve de algo, te lo entrego. Con el tiempo que he tenido, con la juventud que he tenido, solamente he hecho lo malo, pero yo te lo entrego lo que me queda. ¿Saben? Esa es la conversión. Reconocer que he hecho mal yo solo y entender que necesito a Cristo para que Él transforme mi vida. Esa es la conversión. El llamado estaba lleno de fe, simple. Tal vez no entendía todas las cosas, tal vez no conocía las doctrinas y tal vez no había escuchado mucho de Cristo, pero era un llamado simple y maravilloso. Y la respuesta es todavía mayor y superior. Entonces Jesús dijo,
En ese momento donde él ya casi no podía respirar, en ese momento donde ya no estaba sintiendo sus piernas, estaba sintiendo la muerte llegar a través de sus piernas y sus brazos. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué se salvó este malhechor, este perverso? ¿Por qué se salvó? Es muy simple. Tuvo fe, pero no tenía mucho conocimiento en la fe. No tenía mucha teología. No pudo escuchar a Pablo. No pudo escuchar a Pedro. Se tiene la gran disertación ahora entre todos los medios teológicos bueno, la salvación, ¿por qué se da? Si es por la fe, si no es por la fe, si está la predestinación o no. Los calvinistas son mucho así. Y muchos de ellos son adoradores de la fe. Este es otro gran error. Hay que tener cuidado con la fe. La fe no nos salva. La fe no nos salva. Se lo digo así para que sea un poquito chocante. La fe nos salva. Yo creo en Dios, entonces Dios me tiene que salvar. Si fuera así, qué bueno, pero no. Cristo, solamente Él salva. Y este hombre es salvo sin estar viendo su nivel de crecimiento espiritual. ¿Cuánto desarrollo tuvo en las escuelas dominicales y en los estudios doctrinales? Fue salvo porque Cristo lo dijo. Ese hombre, de acuerdo a las doctrinas calvinistas o formas de esto y de aquello, pues no es apto para la salvación. No importa, porque no importa, porque solamente importa la opinión de uno y es la opinión de Cristo Jesús. El que dio su vida por nosotros es Él el que dice, vas a estar conmigo. Capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan. Voy pues al Padre, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entre tantas cosas, ¿no? Se pierde el sentido del Evangelio. Vimos lo anterior. Todos merecemos ir al infierno. Y sí, todo ser humano irá a condenación. Véalo así. Todo ser humano irá a condenación. Todo ser humano está condenado. La diferencia es esta. Si Cristo enviará por usted o vendrá él mismo, esas dos posibilidades tenemos. Pero siempre es Cristo. Esa es la seguridad que tenemos los creyentes, los verdaderos creyentes. Yo no tengo seguridad sobre mi salud, sobre mi pureza, sobre mi perfección. Yo quiero estar donde está Cristo y yo quiero que al pasar de esta vida, Él venga por mí. Y lo creo así. Y confío en eso. El punto es que el mundo no tiene eso. Tienen fe, dicen ellos, bueno, no vamos a explorar eso, pero ¿saben que Cristo vendrá por ellos? ¿Saben que Cristo mandará ángeles por cada una de sus almas? La misma religión nos dice que no. La misma religión dice, usted tiene que esforzarse, esforzarse, esforzarse. Saber. Cuando llegue a su funeral, sí van a decir que todos se fueron al cielo y que ya todos se están viendo desde arriba. Sí, sí, sí. Pero no hay convicción, no hay seguridad. Cristo nos da una seguridad, así como se la da al malhechor. Jesús no estaba viendo las maldades porque él estaba cancelando las maldades. Jesús no estaba viendo cuán puro era y cuánto se dedicó a él. No estaba viendo nada de eso, estaba viendo una cosa. Si tienes fe en mí, por eso acuérdate, acuérdate tú, Señor, de mí. Acuérdate de mi alma.
Yo no sé exactamente qué viene, pero sé que merezco lo peor. Pero te pido a ti, porque tú eres superior, porque tú eres mayor, porque tú eres mejor, porque tú eres el que ha demostrado el ser más importante. Y si voy a creer que alguien tiene poder, ese eres tú. Cristo Jesús solamente tiene poder. Si lo queremos ver así, nosotros no creemos en Buda porque Buda no dio su vida por mí. No creo en Mahoma porque Mahoma no dio su vida por mí y nunca va a dar su vida por mí. Pero si Cristo Jesús puso su vida y sufrió todo esto por amarme, aunque fuera mentira, no lo es, pero aunque fuera mentira, yo prefiero creer en Él antes que en cualquiera. Aunque fuera mentira lo del cielo y lo de la salvación y todo, pero creo en Cristo. En Él pongo mi confianza, en Él pongo mi seguridad y sé que Él enviará por mí cuando yo parta de esta vida. ¿Cómo sabemos eso? Dirán algunos. El Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Capítulo 8 de Romanos. Si le hace falta eso, revísese. Revise cómo está su fe. Los cristianos no decimos, a ver si me salva. Tal vez sí. Todavía no ha creído, todavía no ha entendido, todavía no ha puesto su confianza. Llegada la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo menciona en los evangelios que da un grito y entonces viene su muerte. Este grito nos delata un colapso severo en él. Pudo haber sido su corazón que se rasgó, pudo haber sido su aorta que se rasgó, no lo sabemos. Pero con ese grito, obviamente su corazón dejó de latir. Esto era que a causa de tanta sangre que perdió, el corazón no se hace no late más lento, se hace más débil, se vuelve insuficiente, pero el corazón empieza a latir más rápido. A medida que él perdía sangre, su corazón latía más rápido y más rápido y más rápido, llegando a esa hora de las 3 de la tarde, entonces su corazón colapsa y se rasga y termina su vida. Termina su vida con un grito. Lucas dice que es Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero considero que el verdadero grito lo menciona el apóstol Juan. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El grito es, consumado es. Se ha completado todo. El consumado es el tetelestai. Tetelestai es una forma en tercera persona de teleo. Es una palabra griega, teleo, que quiere decir consumar, terminar, satisfacer. Tetelestai es una forma en tercera persona. Es un poco extraña. Él no dice, ya lo consumé, ya lo terminé en primera persona. Lo consumaste, Padre, en segunda persona. No, fue consumado. Y esto es porque tetelestai era un término legal de los romanos para decir todo ha sido cancelado. Era un término que se utilizaba entre los presidiarios, más bien a quienes estaban condenando y estaban pagando una pena ahí en la cárcel, y entonces se les ponían sus delitos, y conforme pasaba el tiempo ahí en la cárcel, entonces se le iba tachando y se le iban tachando y se le iban tachando sus delitos. Al terminar de tachar todos sus delitos, quiere decir que el preso, el condenado, había cumplido la condena. Entonces, los romanos le ponían en ese su acta, en esa su acta, le ponían tetelestai, el término legal. Ya está satisfecho. Tetelestai escribían, tomaban el acta esta para el malhechor, entonces le daban la libertad, ya puede salir y tome, aquí está su acta de los males que usted había cometido. Y cualquier persona entonces en la calle, a quien encontrara le decía, tú robaste, tú hiciste esto. Entonces simplemente desenrollaba el acta y aquí están todas mis maldades, aquí está todos mis errores y abajo está Tetelestai.
El tetelestai lo da Cristo. Nuestros pecados han sido ya cancelados. No estamos aquí pagando pecados, cancelando pecados. Estamos aquí para amar y para adorar a ese Señor, a ese Salvador, a quien decimos que nos unimos. Es un mensaje glorioso. Es un mensaje maravilloso al cual debemos apegarnos y tomen en cuenta, hermanos, que entre tanto ruido y entre tanta neblina se ha perdido este mensaje. Consideren los puntos de este mensaje ahora expuesto. Los puntos elementales, quiero decir, quise añadir lo de su muerte para que se sepa ciertamente que Cristo falleció en su humanidad. Ahora ha salido esa corriente, solamente quería señalarla. ¿Han visto esa corriente? Cuando salió esta película, El Código Da Vinci, esa película payasa, muchos dijeron, esa película va a sacudirlos en la fe. Porque supuestamente Jesús, después de todo este tormento que acabo de mencionar y que también empecé a exponer hace dos mensajes, después de todo este tormento, Jesús se levanta, se despierta, ya está en la tumba, se despierta, tiene la fuerza para mover esa roca que le pusieron para sellar su tumba y salió, supongo que trotando para Francia y allá en Francia se casó con María Magdalena y tuvieron un montón de hijos. Esa es la idea de la película. Es un chiste, ¿no? Es un chiste, es una burla. Eso no puede sacudir mi fe en Cristo Jesús. Ni eso, ni todo lo que haga este mundo podrá hacerlo. ¿Estamos predicando a este Cristo? ¿Estamos dedicándole cada vez más y más tiempo a este Señor que nos dio toda libertad y toda seguridad sobre nuestros pecados con su muerte? ¿Nos estamos dedicando a este que es nuestro Dios, que Él siendo Dios puso su vida por nosotros? No van a encontrar eso en ninguna religión. En ninguna religión. Ningún diablo ha hecho eso. Nadie. Él vale la pena. Él es el único que lo merece todo. Él es el único que merece toda honra y toda gloria. Dediquémonos más tiempo a Él. Espero que su fe se fortalezca con este mensaje. Hermanos, que el Señor les bendiga.